Buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Les pido por favor que me esperen unos segundos para confirmar que esto se esté escuchando. Gracias por su paciencia. En esta ocasión, al igual que casi cada jueves, vamos a ver una porción de la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura y después de la lectura, pues haremos lo que es el paso a paso. Permítanme un segundo, por favor. Muchas gracias, estimados hermanos y amigos. Como siempre es un placer estar ante ustedes. Para aquellos que están viendo el video en este momento, para aquellos que vayan a entrar en el trayecto de la exposición o para aquellos que lo van a ver posteriormente, pues gracias, ¿verdad? Siempre es bueno saber qué personas gustan de escuchar la palabra de Dios. La lectura en esta noche, amados hermanos y amigos, será Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17. Recordemos que falta poco para que el Señor Jesucristo sea apresado, enjuiciado y después llevado a la muerte. Pero estamos viendo que después de la entrada triunfal a Jerusalén, ahora veremos que Él se dirige al templo y en el templo pasa algo sumamente notorio. Lectura, Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 17, y con estos versículos vamos a hacer nuestra explicación. Dice Mateo 21, versículos del 12 al 17, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana el hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Sí, el Señor va a estar entrando y saliendo de Jerusalén, pero después de que Él termine el festejo de la Pascua, se dirigirá al huerto Getsemaní y ahí será apresado. Vamos a analizar estos versículos, amados oyentes. Cuando leemos en Mateo capítulo 21 y versículo 12, dice que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo, amados, nos está diciendo el templo de Dios. No se repite esta frase en los otros evangelistas, porque Marcos y Lucas registran este mismo momento y Juan registra un momento anterior en el cual el Señor también había estado en el templo. Pero nunca se ve la frase el templo de Dios, solamente se habla del templo. Así que Mateo nos da esta información muy interesante acerca del templo de Dios, porque ese templo había sido hecho como casa de Dios, había sido hecho con el propósito de adorar y servir a Dios. Inclusive el templo había sido hecho con instrucciones precisas de su construcción.
Era el lugar donde personas eran instruidos en la ley de Dios, pero también era el lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios en el lugar santo, y los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo al menos una vez al año. No era el lugar santo ni el lugar santísimo donde estaba ocurriendo la escena que hemos leído de Mateo 21, sino en otro de los lugares protegidos por las murallas principales. Se cree que el lugar donde está sucediendo este evento, donde el Señor Jesucristo está delatando y está acusando a estas personas de estar haciendo negocio en la casa de su Padre, en la casa de Dios, se cree que era el atrio de los gentiles por el alto grado de circulación. El atrio de los gentiles estaba dentro de la propiedad del templo, no estaba dentro de el templo, no estaba dentro de los otros atrios, sino que era un atrio aparte, era un atrio que estaba más cerca de la salida y se llamaba el atrio de los gentiles. Era un lugar grande, pero había un gran muro que no le permitía pasar a los gentiles a los otros atrios, donde estaba el atrio de los sacerdotes, por ejemplo, y estaba también el atrio de los israelitas, y estaba el atrio de las mujeres. Había una barda que separaba a estos tres atrios del atrio de los gentiles, que estaba más cerca de la entrada de la propiedad del templo. Los atrios, ya sea de los sacerdotes, ya sea de los israelitas o ya sea de las mujeres, estaban afuera de lo que era el lugar santo, aunque estaban también protegidos por muros, estaban fuera de lo que era el lugar santo y pues lógicamente el lugar santísimo también. Dentro de las murallas, el lugar de los gentiles, eh, eh, estaba la primer muralla que era la que permitía el paso a la propiedad del templo, y luego estaba el atrio de los gentiles, y luego había otra muralla que separaba a los demás atrios y las demás cosas que estaban en la propiedad del templo, pero esto ya era más interno. Ahí se estaba haciendo mercadería por parte de los israelitas. Esta es una ofensa también fuerte, porque siendo el atrio de los gentiles, pues era como pisotear la dignidad de los gentiles al estar usando lo que ellos tenían para acercarse a Dios, para orar, para oír la palabra de Dios. Los israelitas lo estaban usando para mercadería, y esto era algo mezquino, ¿verdad? Poco les importaba el respeto a Dios y a los gentiles. El Señor, enojado, desbarata el negocio de estos. Desbarata el negocio de estos, ¿verdad? Voltea las mesas de los cambistas, saca a los animales, da órdenes de que no pasen ya por ahí con sus objetos de mercadería. Así de que el 21:13 también nos dice, Mateo capítulo 21, versículo 13, y él les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amados, la casa de Dios es aquella que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios y se hace con el propósito de tener una cercanía con Él. Los judíos la habían adulterado, haciendo negocio de la necesidad de la gente que venía al templo y lucrando con su piedad. Hoy vemos a muchos supuestos lugares de Dios que se hace mercadería dentro de ellos. Ellos dicen que son pertenecientes a Dios y que el lugar es perteneciente a Dios, pero ahí están haciendo toda clase de mercadeo para embolsar, para engordar los bolsillos de unos cuantos. Y por otro lado, también hay personas que se acercan a la iglesia, y estoy hablando aún a la iglesia del Señor, con el propósito de ofrecer alguna vendimia o de ofrecer algún negocio. Es el lugar menos propio para llevar a cabo eso.
Debe haber un respeto en cuanto a los negocios de la vida y en cuanto a los negocios de Dios. Los negocios de Dios son con el fin espiritual. Así que debe haber una separación muy notoria en ello. En Mateo 21:14 dice, y vinieron a él en el templo, fíjese, vinieron a Jesús en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Esto es correcto hacer en la casa de Dios, porque esto manifiesta el cumplimiento de la promesa de Dios. Recuerdo la profecía de Isaías que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, dar. Y ahí sigue diciendo Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Así de que esta promesa se cumple en el momento en que el Señor está sanando a personas en el templo. Este es un gran contraste, amado oyente. Es un gran contraste de lo que hizo Jesús con lo que hacían los judíos. Y lo triste de lo que hacían los judíos es que lo hacían con anuencia de sus autoridades. Es muy posible de que las autoridades judías, las autoridades religiosas, recibían dinero por este lucro, por esta negociación que se hacía en el templo. Pero Jesús está usando el templo para lo correcto. La misericordia de Dios hacia aquellos que estaban necesitados de salud, hacia aquellos que tenían necesidades espirituales. En Mateo capítulo 21:15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. La alegría de ver a su rey llegar a Jerusalén continúa en la propiedad de Dios. Los muchachos siguen aclamándole. ¿Se acuerda cuando él entra a Jerusalén, cómo aclamaba a la gente a Jesús? Pues los muchachos, imitando lo que los adultos hacían, ellos seguían aclamando a Jesús. Seguían aclamándolo como el enviado de Dios, como el hijo de David. Esto era el ungido de Dios. Esto era el hijo de Dios. Y a los judíos, a las autoridades religiosas les ofendía esto porque ellos no querían a Jesucristo como el hijo de Dios. Lo veían como una persona despreciable. Lo veían como una persona que no era a la altura de ellos. No era como ellos. Es triste ver a personas que aprueban el pecado como la vendimia en el templo, el mercadeo en el templo, el lucro en el templo, y se indignan cuando alguien les hace ver su condición o cuando alguien hace lo que es correcto en la propiedad de Dios. Buena lección. Tengamos cuidado, amados, de no indignarnos cuando se está haciendo lo correcto en la propiedad de Dios. Muchas veces salimos molestos por algunas lecciones que se dan, por algunos sermones que se predican. Salimos enojados de ahí. Debemos de tener mucho cuidado. Si no es la palabra de Dios la que se está predicando, pues tenemos permiso de Dios para llamar a la persona que expone la palabra y hacerle ver en dónde está equivocado, dónde está su error. Debemos de alabar a Dios, debemos de servir a Dios de corazón, debemos de servirlo con alegría, debemos de estar participando de esa fiesta espiritual. Dice Mateo 21:16, estos maestros religiosos
tanto los sacerdotes como los escribas, le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús está haciendo alusión a un salmo que menciona estas palabras. Ellos se ven desplazados por Jesús porque ellos son los maestros, ellos son los que tenían la autoridad de Dios, no este hombre que venía alborotando a la gente. ¿Cómo es posible que estos muchachos estén diciendo esas cosas de este hombre? Pero Jesús, en su infinita sabiduría, usa el método de poner a pensar a las personas que lo están cuestionando, de ponerlos a pensar en las escrituras, amados. En las escrituras, por eso es la importancia de estudiar la palabra de Dios. Por eso es la importancia de leer la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos, si nosotros leemos la palabra de Dios, estamos cada vez más empapados de la palabra de Dios. Varias veces Jesús les dice en su ministerio, ¿no has leído? ¿Sí? Aquí les dice, ¿nunca leísteis? Veamos algunas, solo aquí en el Evangelio de Mateo, por favor. Por ejemplo, Mateo capítulo 12, versículo 3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Bueno, aquí el Señor Jesucristo está en aquella situación donde sus discípulos en día de reposo estaban cortando espigas y las estaban restregando con las manos para comer del grano de las espigas. Y vinieron a reprocharle de por qué hacían eso en día de reposo. Y entonces el Señor Jesucristo llama la atención de ellos hacia las Escrituras. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Pues este caso es muy conocido. Cuando David andaba huyendo y aquellos que lo acompañaban tuvieron hambre, vinieron ante el sacerdote Abimelech y le pidieron comida. Y era de las cosas sagradas, porque solamente tenían los panes que habían quitado, los panes de la presencia, y de eso fue lo que se alimentó David y sus hombres. Pero otro caso también en Mateo 12, versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley? Se fija, ahí está otra forma de decir, ¿no has leído? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí hace referencia el Señor Jesucristo acerca de que los sacerdotes en el día de reposo están activos, están haciendo cosas y son sin culpa. ¿Sí? Así de que Jesús, los discípulos de Jesús, podían hacer cosas en el sábado que eran correctas, pero que los maestros religiosos las veían de una forma prejuiciosa. Mateo 19:4, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? Se fija otra vez, ¿no habéis leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Hablando acerca del matrimonio y el divorcio, Jesús está diciendo no al divorcio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, apelando hacia el ejercicio que ellos deberían de tener muy bien practicado, de leer las escrituras, Jesús apela a ello y les dice, ¿no habéis leído? Y esto era una forma de llamar la atención a su mente, a su memoria, y recordar que la palabra de Dios iba de acuerdo con lo que él estaba haciendo, pero no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo.
Mateo 21:42 también va a ser un versículo que vamos a leer más adelante, pero aquí lo podemos citar ya que estamos viendo algunas veces en que el Señor Jesucristo apeló a las Escrituras con el propósito de mover la mente, de mover el conocimiento, de mover la memoria de estas personas. Mateo 21:42 también dice, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Aquí apelando el Señor Jesucristo al momento en que empiezan a rechazarlo, empiezan a ser más drásticos en cuanto a la actuación contra Jesucristo, y es un momento muy bueno para hablarles Jesucristo de que lo están desechando, lo están rechazando. Y eso hacía un cumplimiento de las Sagradas Escrituras cuando se profetizó acerca de que iba a ser desechada la piedra angular, la piedra principal iba a ser desechada, y que ésta iba a venir a ser tropezadero para los hombres. Así que, amados, aquí tenemos esta situación tan buena en esta porción de la Escritura, donde empezamos con el punto de que el Señor Jesucristo está enojado por las actividades en el templo de Dios. Y luego ya vemos el desenlace, cómo nos lleva hasta esta situación donde el Señor Jesucristo apela a la memoria de ellos, apela al ejercicio de leer las Escrituras para enseñarles lo que es correcto. Así que Mateo 21:17 ya nos dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Este es el versículo final de nuestra lectura en esta ocasión. El Señor Jesucristo ahora va a salir de Jerusalén y va hacia la ciudad de Betania. En Betania creemos que estaba yendo a la casa de su gran amigo Lázaro y de sus hermanas María y Marta. Y el Señor entraba a Jerusalén y regresaba a Betania, y esto lo va a hacer por algunos días. Betania estaba prácticamente cerca de Jerusalén, así de que no era extraño que él fuera a Betania a descansar y regresar a Jerusalén para estar haciendo los últimos movimientos que él tenía que llevar a cabo para el festejo de la Pascua juntamente con sus apóstoles ahí en Jerusalén, y para luego ser entregado. Así que eso lo vamos a ver más adelante, Dios mediante, amados oyentes. Perdón. Mi esposa y yo seguimos congestionados, ¿verdad? El frío que hace aquí ha estado variable, ha habido viento helado, y eso nos ha afectado en nuestras vías respiratorias, de tal manera que esa tos y esas flemas siguen siendo parte de nuestros días. Pero primeramente Dios saldremos adelante de ello. El frío así es, y así nos da cada vez que hace frío. Se repite esto mismo. Vemos aquí, amados oyentes, tres grandes lecciones a mi humilde parecer. Dios detesta el que se haga negocio usando las cosas destinadas a Él. Dios detesta eso. Dios detesta la mercadería, el lucro, con las cosas o en el lugar donde Él debe de estar siendo honrado y glorificado. A Dios le agrada el uso correcto y respetuoso de lo que es de Él. Debemos de ser respetuosos cuando estamos en
las reuniones, porque aunque ahora el templo es el corazón de cada uno de los creyentes, cuando estamos reunidos como iglesia ahí en ese lugar, estamos dando cabida a Dios para que Él esté con nosotros en ese lugar. A Dios le agrada el uso correcto y respetuoso de lo que nosotros consideramos que es de Él. Así que muchas veces se hacen preguntas acerca de que por qué el edificio no lo usamos para una boda, para una 15 años, o por qué no lo usamos para una fiesta cualquiera, para comer, para tener una reunión social allí en el lugar. Y la situación es que debemos de ser muy cuidadosos en esos aspectos. Si nosotros deseamos hacer algo diferente a lo que hacían nuestros hermanos en el primer siglo, pues estamos violando el ejemplo aprobado que Dios nos dejó a través de ello. Dios quiere, hermanos, y esta es la tercera lección, que siempre tengamos en cuenta su palabra para no errar y para hacer las cosas bien. ¿No habéis leído lo que está escrito? Es un llamado de atención para que nosotros estemos siempre frescos con la bendita palabra de Dios. Y que cuando hablemos de Dios tengamos también el conocimiento para hablar correctamente de lo que Él enseña. Y si nosotros no sabemos algo de las cosas de Dios, es mejor ponernos a estudiar antes de tratar de responder o de tratar de enseñar de algo que no sabemos. Así de que, amados, con esto quedamos con ustedes, deseándoles que pasen muy buenas noches y que nos acompañen, Dios mediante, en la siguiente exposición, donde veremos lo que continúa en el capítulo 21, que está cada vez acercándose más el Señor Jesucristo al momento en que va a instituir la cena después de comer la Pascua con sus discípulos. Vamos a orar, por favor, y después de la oración quedaremos despedidos. Muchas gracias por su atención. Ojalá y si usted ha oído la palabra de Dios y está acompañándonos en estas lecturas bíblicas y entiende que debe de venir a Cristo, a los pies de Cristo, para ser servidor de Él y ser parte de su cuerpo, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si usted, hermano o hermana, ha caído de la gracia, también puede hacer arreglos con el firme deseo de estar bien delante de Dios y de apartarse de aquello que lo ha hecho caer. Si usted necesita ayuda, con toda confianza puede escribirme, yo con mucho gusto contestaré. Que Dios les bendiga, muy buenas noches, oremos. Dios, gracias por este momento y por todas tus bendiciones. Por favor, Padre, bendice a nuestros hermanos y a nuestros amigos que han oído esta porción de tu palabra. Ayúdanos cada día a estar más cerca de ti, Padre eterno. Bendice a los enfermos y a los necesitados. Y bendice a aquellos que van predicando tu santa palabra por el vasto mundo. Y también oramos suplicándote tu bendición para aquellos hermanos que están en el lecho del dolor, que si es tu voluntad les des la salud, les des fortaleza, Señor. Y también que bendigas a aquellos que han perdido algún ser querido, que puedan ser fortalecidos y consolados de acuerdo a tu misericordia. Permite, Padre, que la siguiente semana estemos aquí estudiando otra porción de tu bendita palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia, y hágase siempre tu voluntad en todas las cosas. Pedimos, Señor, y agradecemos en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. De nuevo, gracias y que el Señor les bendiga.